Bueno, a lo largo del Congreso tendremos oportunidad de ir preguntando a los ponentes porque hay temas muchos más interesantes y si alguna persona se queda con alguna duda para algún ponente nos lo puede pasar al correo electrónico informacion@alcer.org y se lo haremos llegar al doctor o la doctora. Pues sin más vamos a comenzar con la segunda mesa del Congreso que lleva por título Nefrología Pediátrica. Cedo la palabra a Antonio Cabrera, que es presidente de Hipofan y vocal de la Federación Alcer. Buenos días a todos. Ante todo, agradecido, saludaros a todos, que es un placer ver este auditorio tan lleno y agradecido por poder estar aquí hoy en esta mesa que me hace muchísima ilusión moderar, que hemos hecho con la intención de tener una visión completa de lo que es la pediatría y la nefrología pediátrica, teniendo la visión a tres bandas. Por una parte, la doctora Irene Madariaga como nefróloga pediátrica y por otra parte, Carmen Martínez y Carmen López, que nos darán el punto de vista de la enfermería en el cuidado en los niños en diálisis, ¿no? en tratamiento de diálisis hospitalario. Y nada, sin más, no me extiendo porque vamos un poquito ya pasados de tiempo. Doy el paso a la doctora Madariaga que nos hará su ponencia. Gracias. Es bastante complejo. Espero contároslo un poco. He intentado preparar una charla sobre terapia génica. ¿Dónde estamos? ¿Qué dificultades tiene? ¿Y qué futuro tiene para nosotros como enfermos renales? Intentando que sea comprensible. No creáis que es un tema fácil, ¿vale? Yo soy nefróloga infantil y también tengo y coordino un grupo de investigación en el que hacemos mucho de genética de enfermedad renal. Pero bueno, esto verdaderamente es lo último que se hace y es a veces difícil de seguir. Mirad, os voy a hablar un poco para situaros sobre qué implicación tiene la genética en la enfermedad renal, porque seguro que sabéis que se habla mucho de ello y ha habido una pregunta al respecto, ¿no? ¿Dónde colocarnos, ¿vale? En este sentido. Luego os voy a contar brevemente cuál es la base, por qué estamos hablando de utilizar terapias génicas para tratar a los pacientes con enfermedades renales. ¿Qué limitaciones tienen las terapias génicas en general y concretamente en las enfermedades renales y cuáles tenemos por el momento? ¿Qué es nuestro presente? ¿Vale? Mirad, sobre las implicaciones de la genética en la enfermedad renal, de esto ya nos habló la doctora Fraile en su primera charla. Sabéis que la enfermedad renal crónica en adultos es una enfermedad súper prevalente. Me he quedado un poco corta porque he puesto que la prevalencia es aproximadamente del 10% de la población y ya estamos en un 15%, ¿vale? Sin embargo, la enfermedad renal crónica en niños, ya os he dicho antes, es muchísimo menos prevalente. Fijaos, esto que son datos hechos por nuestra sociedad, que tiene un registro de 20 años de evolución de enfermedad renal crónica en la infancia, decimos a día de hoy que aproximadamente es 113 pacientes por millón de habitantes pediátricos. Esa es la prevalencia de enfermedad renal crónica en pediatría. Es súper poquita. Claramente las causas están muy divididas. Los adultos enferman, sobre todo, como ya habéis visto previamente, por diabetes e hipertensión arterial como grandes factores de riesgo asociados. Eso no existe en pediatría. Existe, es muy poco. Nosotros no tenemos diabetes ni hipertensión arterial. Nosotros lo que tenemos es niños que nacen con anomalías del riñón. Riñones únicos, dos riñones pequeñitos, un riñón con reflujo, todo ese tipo de cosas que lo englobamos en las anomalías estructurales o anomalías renales congénitas. Y esos son la mitad de nuestros pacientes pediátricos que tienen enfermedad renal crónica. Pero mirad, una cosa en la que sí os superamos la nefrología infantil es que nosotros tenemos mucho más pacientes que tienen enfermedades genéticas en todo este grupo, ¿vale? Es en global, ¿vale? Se estima que más o menos un 10-15% y probablemente más de los adultos con enfermedad renal crónica tienen una causa genética. Monogénica quiere decir que está en un solo gen, ¿vale? Que se puede heredar de diversas formas. Pero los niños probablemente hasta un 50% de ellos, ¿vale? Y esto os lo hablo porque tiene mucha importancia en la terapia génica saber cuánta enfermedad genética tenemos en cada caso. Este artículo os lo pongo porque de la genética se está hablando cada vez más. En la última década hablamos un montón. En todos los foros científicos de nefrología y de muchos campos hablamos mucho de genética. Mirad, este fue un artículo del grupo de Boston, uno de los que llamamos pivotales del año 19, porque cogió más de 3.000 pacientes al azar. Eran casi todos adultos, pacientes al azar con enfermedad renal, ¿vale? Les hace lo que entonces era el estudio genético más desarrollado y habla de que casi un 10% de ellos tienen una causa genética detrás que justifica esa enfermedad renal crónica, muchos no conocidas, ¿vale?
Y os enseño esto porque es producto nacional y es muy importante. Este es un artículo del año 22, muy reciente, de la Fundación Puigvert, que trabajan muchísimo en enfermedad genética dentro de la enfermedad renal, y ellos cogen 460 pacientes que son jóvenes cuando han debutado, ¿vale? Es decir, se acercan mucho más a las edades pediátricas y ellos ya ven que un 65% tienen enfermedades genéticas. Tened en cuenta que es una población muy seleccionada, ¿eh? Quiere decir que estos números hay que tomarlos un poco en la consideración de cada momento, ¿vale? Y además, y esto es muy importante, esto lo enseñan en este artículo, pero esto es sistemático, se ha visto en un montón de poblaciones después. En los adultos, la mitad de los pacientes que tienen enfermedades renales genéticas o bien tienen una poliquistosis o bien tienen un síndrome de Alport. Son las dos grandes enfermedades y además muchas veces desconocidas, sobre todo el síndrome de Alport. La poliquistosis es evidente, se ve en cuanto haces una ecografía. El síndrome de Alport es una de esas enfermedades que muchas veces llega al trasplante y no se conoce el diagnóstico, ¿vale? Es decir, en conclusión, ¿cuánto pesa la genética? Pues mirad, se estima que aproximadamente y globalmente un 30% de los pacientes en enfermedad renal crónica tienen una causa genética detrás, es mucho, ¿vale? Y que las causas más frecuentes en adultos, que no en pediatría, van a ser la poliquistosis dominante y el síndrome de Alport. Bien, y entrando ya en cuál es la base científica de la terapia génica, ¿por qué? Pues mirad, usar terapia génica quiere decir que vamos a usar material genético con la intención de bien prevenir, enfermedad renal crónica en este caso, o bien tratar la enfermedad de base que va a producir ese fallo renal, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues bien insertamos genes de fuera, bien borramos algún gen que está defectuoso o bien editamos, es decir, cambiamos un gen por otro, ¿vale? Que esté bien. Y mirad, para situaros un poco, porque a veces lo de hablar de genes nos perdemos, ¿vale? Mirad, y aquí os he puesto simplemente para que veáis, ¿vale? Nuestro cuerpo está formado por miles de células diferentes. Solo el riñón tiene un montón de células diferentes que hacen funciones diferentes. Todas estas células tienen un núcleo dentro, ¿vale? Y el núcleo de cada célula porta cada uno de esos núcleos todo nuestro material genético, que es personal. Cada uno tiene el suyo. Nadie somos iguales, menos los gemelos monocigóticos. Pero bueno, cada núcleo de esta célula tiene 46 cromosomas, de los cuales la mitad nos dio nuestro padre y la mitad nuestro padre, ¿vale? Y dentro de estos cromosomas, cada uno de estos cromosomas tiene miles de genes, que es la unidad que va a codificar una proteína. ¿Y qué son las proteínas? Pues mirad, todos los genes, esto es una célula, todos los genes que están en el núcleo de estas células van a sintetizar proteínas. ¿Y qué hacen las proteínas? Pues todo, básicamente, ¿vale? Todas las funciones metabólicas de nuestro cuerpo, hablando del riñón, todo lo que hace nuestro riñón está basado en proteínas. Proteínas son transportadores, proteína es lo que va a meter el sodio dentro de las células, lo que va a sacar, lo que va a hacer que orinemos. Todos son proteínas, ¿vale? Por eso el material genético es muy importante y por eso lo podemos utilizar para mejorar o para tratar las enfermedades. ¿Para qué enfermedades renales podemos usar terapia génica? Pues sobre todo para las enfermedades renales que tienen una causa genética. No exclusivamente, ¿vale? Y es verdad que en un futuro no solo será para ellas, pero sobre todo la base y lo más fácil es que sean para enfermedad que están en un solo gen que conozcamos además, ¿vale? Que podamos cambiar de alguna forma. ¿Y para qué? ¿Con qué finalidad se utiliza la terapia génica? Pues fundamentalmente no es tanto para cambiar lo que tenemos, porque tened en cuenta que en una enfermedad genética nosotros nacemos con ella, esto no lo podemos cambiar, ¿vale? Pero lo que intentamos es prevenir lo que esa enfermedad genética que muchas veces se desarrolla ya en la infancia, pero en la vida adulta es cuando va a producir el daño renal, el fallo renal, la diálisis y el trasplante. Lo que la terapia génica muchas veces pretende es prevenir que en el adulto llegue al fallo renal. Tendremos la enfermedad, pero prevendremos que no lleguemos a estar en diálisis, o al menos lo retrasamos. ¿Y cómo se hace esto que he dicho de cambiar genes, borrar, etcétera? Pues mirad, simplificando mucho, se pueden utilizar vectores virales. Vector es un transportador, ¿vale? Al final se entiende así. ¿Por qué virus? Porque los virus de base son estructuras que se meten dentro de la célula. Entonces, lo que utilizamos, el ser humano lo que hace es aprovechar esta característica de los virus para meterle material genético y que este virus se meta en la célula que nos interesa.
Pero en todas, no. Evidentemente no podemos echar virus en el cuerpo y que entre en todas las células del cuerpo. Ya os he dicho antes que las células son diferentes. Cada célula, en el riñón tiene un montón de células que hacen funciones diferentes, ¿vale? Y esto probablemente es lo más difícil, es hacer que modifiquemos los virus de manera que se metan allá donde nos interese tratar el órgano que queremos, ¿vale? No solo podemos utilizar virus como transportadores o vectores, también tenemos lo que llamamos los transportadores o vectores no virales, ¿vale? Son nanopartículas, que quiere decir partículas muy pequeñitas, microscópicas, que muchas veces tienen lo que llaman partículas de reconocimiento celular, es decir, pequeñas estructuras que por diversos motivos se van a captar o por células renales o por células del hígado o por células de la sangre, ¿vale? Y es allí donde queremos llevar esa terapia génica. Bien, ¿y cuáles son? ¿Qué es las limitaciones hoy en día? ¿En dónde estamos en la terapia génica, en las limitaciones? Pues mirad, esto es un artículo de hace menos de un año que describía un poco en esta figura qué terapias génicas tenemos aprobadas. Hay ya bastantes, muchas son muy eficaces, ¿vale? La gran mayoría es en el entorno del cáncer muchas veces, pero también hay, por ejemplo, para la atrofia muscular espinal, una terapia génica aprobada, para enfermedades hematológicas como la hemofilia, hay varias terapias. Y sin embargo, aquí ya veis que, desde luego, lo que no está representado son los riñones. En los riñones hay muy poco, por no decir nada, pero llegará, no os preocupéis. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos pasa en los riñones? Pues mirad. Primero tenemos la gran barrera del sistema inmunológico. Esto pasa en los riñones mucho, pero no solo. Quiere decir que esto afecta a todos los órganos. ¿Qué pasa? El ser humano, ya sabéis que tenemos un sistema inmunológico que nos protege frente a las infecciones. Sin él moriríamos, ¿vale? Frente a las infecciones y frente al cáncer. Eso es el principal papel del sistema inmunológico. Entonces, evidentemente, si utilizamos virus como vectores, nuestro sistema inmunológico muchas veces va a reaccionar. Y estas reacciones muchas veces son fuertes, pueden ser graves y no se toleran a veces, ¿vale? ¿Qué se ha hecho? Pues se utiliza este virus, que se llama el virus AAV, que es probablemente el que últimamente más se utiliza, que parece que tiene una mejor tolerancia, hace activar menos al sistema inmune, ¿vale? El cuerpo lo tolera mejor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay personas que ya están sensibilizadas previamente, esto también nos pasa en el trasplante, ¿no? Por algunos motivos, algunas personas, su sistema inmune ya conoce ese virus y no se puede utilizar. Esta barrera del sistema inmunológico es uno de los principales problemas. No solo eso, también la seguridad de los vectores, ¿no? Cuando utilizamos virus, por supuesto, el virus produce enfermedades y a veces puede tener problemas por este motivo. Además, y muy concretamente ya en el órgano renal, ¿qué le pasa al riñón? Sabéis que el órgano renal es el órgano de la filtración, está formado por minicoladores, miles de minicoladores que van a limpiar nuestra sangre, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces ese propio colador está hecho para que se cuele lo que sobra, pero no lo que nos hace falta. Y eso quiere decir que muchas veces no deja pasar cosas, ¿vale? Es decir, muchas veces a través de la sangre es difícil llegar a células renales. Es un órgano complejo que tiene un colador y que muchas veces no se puede pasar a través de él o cuesta, ¿vale? Y además, y esto también es muy específico de los riñones, ya os he dicho que la poliquistosis dominante y síndrome de Alport son probablemente las dos enfermedades genéticas más prevalentes en el adulto. Bueno, por desgracia, ambas están producidas por alteraciones en estos genes, que son genes de gran tamaño, ¿vale? Y esto es un problema, porque los virus son muy pequeñitos. El virus AAV, que es el que más se utiliza, es un virus chiquitín. No puede cargar con genes inmensos por el momento. Bueno, esto es algo en lo que se está trabajando. Bien, y para terminar, ¿qué tenemos ahora mismo, ¿no? En enfermedades? ¿Dónde estamos en terapia génica en enfermedades renales? Pues mirad, esta es probablemente la única terapia génica que está aprobada para una enfermedad renal. Y es verdad que no es exactamente una enfermedad renal, es una enfermedad sistémica. Lo que pasa es que la llevamos los nefrólogos siempre, ¿vale? Mirad, esto es un paciente con hiperoxaluria primaria. A estos pacientes lo que les pasa, esto que os he puesto aquí es un esquema que no tiene ningún problema, pero simplemente lo que les pasa es que en el hígado les falla una enzima que va a hacer que el oxalato, que es una sustancia como si fuera piedra, vamos a decir, se metabolice y se elimine bien, vamos a decir, les falla esa enzima, ¿vale? Entonces, estos pacientes, con el paso de los años y desde que nacen, esto es un paciente pediátrico, empedran sus órganos, ¿vale? Se llenan literalmente de piedras. Esto es una radiografía, los riñones no se deberían de ver, ¿vale? En este paciente se ven porque están llenos de piedras como tal.
Entonces, mirad qué terapia génica, qué idea ha tenido alguien para tratar esta enfermedad que lleva generalmente al trasplante en la primera década de la vida. Es una enfermedad gravísima que antes de existir el trasplante, desde luego, los pacientes no sobrevivían en la edad infantil. Mirad, la terapia génica que se ha aprobado para esta enfermedad se llama RNA de interferencia, ¿vale? ¿Qué hace? Esto es una pequeña molécula que controla cómo se expresa nuestro material genético celular, cómo crea proteínas, ¿vale? Este, que se llama RNA de interferencia, se llama así, esto lo que hace es interferir en la metabolización de varias enzimas, interferir en que se formen enzimas. ¿Y para qué? Si tú interfieres en varias de las enzimas que van a producir oxalato, que es este producto final, no se formará tanto oxalato y se formará, sin embargo, mucho más de otras sustancias que son mucho más solubles y que no se depositan de esta forma en los riñones y en los otros órganos. Fijaos qué inteligente, ¿no? No tratamos como tal el problema, sino que lo que hacemos es modificar ese metabolismo alterado, lo alteramos de otra forma, de manera que no se deposite tanto en el riñón, ¿vale? Es una forma, a mí me parece impresionante cómo a alguien se le ha ocurrido, y verdaderamente yo, que sepáis que tenemos pacientes que tratamos, y esto marca un antes y un después en los pacientes, ¿vale? Existe desde hace pocos años, pero veréis cómo dentro de una década habrá marcado un antes y un después para estos pacientes. Vale, y por ejemplo os voy a hablar de enfermedad de Alport, síndrome de Alport, que ya os he dicho que es una de las grandes prevalentes. Pues mirad, por suerte hay un montón de terapias génicas que se están estudiando en Alport, ¿vale? Muchas en animales, algunas en ensayos clínicos, por desgracia todavía ninguna aprobada y en uso, ¿vale? Esta figura que os pongo aquí, que es de un artículo muy reciente, todo en amarillo, no me voy a meter, es para que veáis que se están utilizando diversas técnicas, ¿vale? Bien para corregir la proteína que está defectuosa en el síndrome de Alport, o bien, como os he dicho, para de alguna forma que esto no produzca un daño celular, es decir, que el paciente no llegue a enfermedad renal crónica, ¿vale? Estos son los objetivos, ¿no? Y desde luego esto se prueba en Alport, pero como podréis imaginar, seguramente estas terapias después tendrán alcance a muchísimas otras enfermedades, porque el Alport no deja de ser al final un paradigma de enfermedad que va estropeando los riñones y el paciente acaba llegando a insuficiencia renal, ¿vale? Entonces, todas estas medios que consiguen disminuir la inflamación del daño renal probablemente serán aplicables a otras enfermedades. ¿Qué problemas tiene? Los que os he contado ya. El Alport, los colágenos que están alterados están sobre todo en el colador, en el glomérulo, ¿vale? Y esto ya os he dicho que a veces es difícil acceder a él con terapia génica, y además el gen del Alport es un gen de gran tamaño y cuesta meterlo en un virus, ¿vale? Y por último, la poliquistosis renal autosómica dominante. ¿Qué le pasa? Un poco lo mismo, ¿vale? Son genes grandes, cuesta meterlos en un virus, ¿vale? Y además habría que tratar a los niños probablemente o al adulto joven, porque no tiene sentido tratar a un adulto. No es que no tenga sentido, pero el sentido de la terapia génica probablemente es intentar prevenir, no tratar cuando ya estamos en un daño renal avanzado, sino prevenir que lleguemos a él, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los niños son asintomáticos, por ejemplo. A veces es difícil conseguir o tratar o empezar terapias de estas en pacientes que están asintomáticos para intentar que no lleguen a insuficiencia renal, ¿vale? Y mirad, solo os pongo esta pequeña molécula con este nombre tan raro que también me parece fascinante, y este sí que está en un ensayo clínico en fase 1 y parece que puede ser revolucionario. Esta pequeña molécula que se llama anti-MIR17, realmente probablemente no comprendamos del todo por qué funciona, pero lo que sí se vio es que en los pacientes con poliquistosis parece que está muy activado este MIR17. Estos microRNAs o pequeños RNAs no dejan de ser más que controladores genéticos. ¿Y qué controlan? Pues no tenemos ni idea. Es decir, no sabemos con muchísima profundidad cuánto controlan, ¿vale? Pero lo que sí se sabe, y esto es un estudio, mirad, en ratones, he puesto esta imagen porque me parece que habla más que 1000 palabras, lo que sí se sabe es que cuando en riñones, estos son riñones de ratones, ¿vale? Un riñón sano aquí. Esto es un riñón, el de al lado, con poliquistosis dominante. Se crea la enfermedad en el ratón, ¿vale? Y se ve que cuando tú bloqueas este MIR17, que es como un, digamos que como un ayudante de transcripción de genes, a sucesivas dosis más pequeña, mediana y mayor, fijaros que este riñón que ha recibido esta dosis se parece mucho más al riñón sano
que al riñón enfermo. Esto va a ser revolucionario, ¿vale? Yo creo que este probablemente es una de las esperanzas del tratamiento en la poliquistosis dominante. Bueno, y esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leire. Damos paso a Carmen Martínez, de la Unidad de Cuidados de Nefrología de Diálisis Infantil en el Hospital Valdebrón. Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia y gracias por invitarnos a la pediatría especialmente. Vamos a empezar. Aquí os presento nuestra unidad. Yo trabajo en el Hospital Infantil de Vallebrón, en Barcelona, y esta es nuestra unidad con 5 camas. Nuestros niños, ¿vale? Normalmente, cuando tenemos que iniciar hemodiálisis en un niño, la llegada del niño a nuestra unidad, si no ha sido por una urgencia médica importante que tengamos que hacer hemodiálisis sí o sí, el niño nos llega a la unidad a través de la consulta de ERCA. Es la enfermera, incluso el nefrólogo, el que acompaña al niño y los padres a nuestra unidad de hemodiálisis. Nos presentamos, conocemos a la familia, le enseñamos la unidad y le damos un tríptico de trabajo que nosotros hemos realizado, que vemos que les gusta y que es útil para dudas en cualquier momentito de cómo funciona la unidad, nuestro horario, lo que pueden traer de casa, ¿vale? Dónde estamos situados. Deciros simplemente que, aparte de hacer hemodiálisis en niño y diálisis peritoneal, realizamos de otra serie de técnicas de aféresis para cuando, por ejemplo, un niño trasplantado hay un rechazo de riñón, que podemos intentar hacer dependiendo del tipo de rechazo para poder salvar la situación, ¿vale? Como introducción, deciros que el desarrollo de la hemodiálisis en los últimos años nos ha permitido optimizar la técnica en pacientes especialmente pequeños, muy pequeños. La aparición de los software pediátricos, circuitos extracorpóreos pequeños y mejoría en los accesos venosos nos ha podido facilitar enormemente la técnica y, sobre todo, en neonatos y lactantes, mencionar que la primera técnica de elección es la diálisis peritoneal, pero que, sin embargo, a veces hay causas que no podemos realizar este tipo de diálisis. Y, sobre todo, mencionar que el trasplante renal anticipado es la técnica de elección en la infancia. Entonces, como enfermera pediátrica, es importante entender y abordar todas estas necesidades para garantizar un tratamiento seguro y efectivo en nuestros niños. Esta diapositiva ya la ha explicado muy bien la doctora anteriormente, de las causas de enfermedad renal en el niño, que yo no me voy a extender. Entonces, debido a las características del niño, hay que tener en cuenta que se precisa de un mayor número de profesionales en la sala durante la sesión. Además, como mencionadas en diapositivas anteriormente por otros compañeros, alrededor de este niño con esta enfermedad y de esta familia contamos con otra serie de profesionales, como es trabajo social, un psicólogo o psiquiatra, el equipo de urólogos, dietistas, gastroenterólogos y, evidentemente, pues el nefrólogo pediátrico, que nos ayuda bastante a poder sobrellevar bien toda esta enfermedad y todo este manejo en esta familia. Características a tener en cuenta en el niño. Pocas cosas. Evidentemente, el acceso vascular. No es lo mismo un catéter en un adulto que un catéter en un niño. Catéteres más pequeños, con menores diámetros. Hay que tener en cuenta, evidentemente, las dimensiones de este niño. La fístula, por ejemplo, fístula en niños pequeños no es la primera técnica de elección. ¿Por qué? Porque la maduración en un niño pequeño
está más enlentecida y necesitamos un poco más de tiempo antes de poder pinchar la fístula. Canalizar una fístula, pinchar diariamente, bueno, cuando precise, las trombosis, todo esto hace que en el niño la repercusión posterior, a medida que el niño va creciendo, sea más dificultosa. Entonces, para un mejor acceso vascular, por ejemplo, si tenemos en cuenta un niño en el cual no se prevé que se vaya a trasplantar a corto plazo, un niño un poco más mayor, evidentemente el método de elección es la fístula. Lo que pasa que, teniendo en cuenta que en nuestra sociedad actualmente, en nuestro país, los niños tienen acceso a un trasplante renal mucho más rápido que el adulto. El tiempo de espera en la lista es mucho menor, ¿vale? Y destacar que en la fístula se recomienda en niños de más de 20 kilos y en niños donde el trasplante renal por otro tipo de patología y otro tipo de causas no se va a poder realizar. Aquí tenemos, muchos de ustedes ya conocen, el catéter, cómo fijamos el catéter en nuestros niños y después, cuando acaba la sesión, cómo se van a casa. ¿Vale? Otras características a tener en cuenta el niño, evidentemente, los dializadores, las líneas del montaje de la máquina. En nuestra unidad, no me gusta mencionar marcas, pero en nuestra unidad, por motivos aparentes, por motivos de necesidad, los monitores utilizados son los de Fresenius. ¿Por qué Fresenius? Que yo sepa, Fresenius es uno de los fabricantes que nos hace estas líneas pediátricas y estas líneas neonatales, donde los volúmenes de sangre fuera del cuerpo evidentemente son mucho menores que en un adulto. Aquí tenemos los dializadores. El primer dializador de todos es un dializador como mi dedo, ¿vale? El tamaño de uno de mis dedos. Imaginaros el peso de estos niños, pues 5, 6 kilos, 7. ¿Vale? En cuanto a las ultrafiltraciones en diálisis, evidentemente, como me imagino pasa en el adulto, si encontramos un niño que todavía mantiene diuresis o está en un estado poliúrico, evidentemente el manejo de los líquidos y las ultrafiltraciones en estos niños serán mucho menor que, por ejemplo, en casos de lactantes o lactantes pequeños que inician diálisis de una forma muy aguda y durante sus primeras semanas de vida su patología renal es tan severa que muchos de estos niños no hacen pipí, están anúricos. Entonces, esto sumado a la nutrición que tiene llevar el niño se alimenta de leche, de líquidos, de una cantidad de líquido que es necesario para su desarrollo. Esto dificulta las sesiones de diálisis, dificulta a veces el querer intentar sacar un poquito más de líquido para poder permitir que este niño pueda llevar bien su nutrición líquida, su leche. El peso seco, han oído hablar ustedes del peso seco, también es, bueno, evidentemente es un peso donde el niño está libre de edemas, ¿vale? Es un paciente en crecimiento, donde esta valoración de este peso tenemos que hacerla muy exhaustiva, muy frecuente, porque lo normal es que el niño vaya creciendo y vaya engordando. No es como nosotros, que ya hemos crecido lo suficiente. El líquido de diálisis que utilizamos, igual que en el adulto, conseguir unos niveles de sodio, potasio, dependiendo de las características del niño, evidentemente, como en todas las cosas, pero los líquidos más o menos son los mismos, similar al adulto. Si os fijáis en esta máquina, en esta diapositiva, mirar en la diapositiva aquí, en una ultrafiltración total, 200 mililitros. Y
en cuanto al baño de la diálisis, los flujos del baño muy bajitos. El monitor nos permite adaptar las necesidades del niño a la situación, al momento. La adecuación de diálisis. Normalmente nuestros niños están en una pauta de 3 días por semana, 4 horas, para conseguir unos KTVs, que ustedes han oído hablar mucho, de 1,5 y una reducción de urea por sesión entre el 70-80%. Claro, pacientes más pequeños suelen requerir sesiones más frecuentes y cortas para el manejo de su alimentación enteral y de su ganancia de peso interdiálisis. Minuto 50 para resumiendo, para que dé tiempo también a tu compañera de ir, de poder hacer la ponencia. Vale, 1 minuto Gracias. 50 para que acabe. Queda yo 1 minuto esto. 50 para que pudiéramos hacer la ponencia. Ya cortaré la mía todo lo posible, Perfecto, de manera que nos dé perfecto. tiempo. Muy bien. Aspectos específicos del niño. La nutrición. La nutrición e hidratación en niños, sobre todo bajo peso, sometidos a diálisis, es un aspecto crucial para el manejo de sus necesidades, debido a su condición médica y a su peso. Las guías plantean dar el 100% de los requerimientos por edad, además de suplementar con aportes energéticos superiores, sobre todo en caso de fallo de crecimiento. Ya la propia insuficiencia renal da una situación de inapetencia. Muchos de nuestros niños, la mayoría, no tienen hambre. Entonces, hay que aportar más cantidad, ¿vale? Sobre todo en niños y niños muy pequeños, la realización del botón gástrico, ¿vale? A través del cual la mamá y nosotros podemos ir introduciendo las necesidades que requiera el niño. Entonces, ¿qué pasa además en la insuficiencia renal? ¿Por qué los niños no crecen? Porque ya la enfermedad produce una resistencia a la GH, a la hormona de crecimiento, y una disminución en la producción de un metabolito que es necesario para el desarrollo pondoestatural. Entonces, se ha visto que aumentando el número de sesiones mejoramos el crecimiento junto con la administración de hormona de crecimiento por orden médica, evidentemente. La anemia y el metabolismo óseo-mineral. ¿Qué pasa con estos niños pequeños tan anémicos? Evidentemente, hay que mejorar esta anemia para disminuir el riesgo cardiovascular. Así que, tienen disminuida su función, su actividad física, su apetito, su asistencia al colegio. Están muy cansaditos, pierden colegio, aparte de los ingresos frecuentes. Administramos lo mismo que en el adulto, el neorrecolmón, el alanés y el hierro durante la sesión. ¿Qué ocurre también con los riñones lesionados? La vitamina D dejan de convertir la vitamina D que necesitamos en calcitriol, creando un desequilibrio del calcio en sangre, y además dejan de eliminar el fósforo en la sangre, lo que hace que la sangre extraiga el calcio de los huesos y así los debilite. El desarrollo cognitivo en el niño, importante también. El dolor, la ansiedad, el manejo del dolor y la ansiedad en el niño es fundamental para garantizar su bienestar durante la sesión, debido al procedimiento, al manejo del catéter. Son niños que al inicio tienen miedo, están nerviosos. ¿Vale? Es importante durante la sesión, para minimizar este dolor, esta ansiedad, por ejemplo, colaboración con otros profesionales de salud, como por ejemplo tenemos profesores que los niños que van a la escuela, tenemos profesores reglado que durante la diálisis les hacen sus clases. Contamos con voluntariado, con ONGs, con payasos que intentan entretenerlos durante la sesión. Y, sobre todo, y pilar fundamental de nuestro trabajo, de nuestro día a día en la unidad, que es la colaboración de los padres. O sea, es vital colaborar con los papás
educarlos, informarles del procedimiento, informarles de los cuidados del catéter que pueda llevar el niño, de los cuidados de la fístula. Importante que nos anoten lo que bebe el niño, lo que come el niño. Educación sanitaria continua. Son el pilar básico del niño con insuficiencia renal, lo que vivimos el día a día en nuestra unidad. Nosotros, evidentemente, tratamos al niño, cuidamos que tenga una buena sesión de diálisis, que no pase nada, que todo esté controlado. Pero, claro, todo esto tenemos que cuidar también a sus papás, que son nuestro apoyo. Actuación de enfermería durante la conexión, desconexión, voy a abreviar todo lo que pueda. Ya lo han visto ustedes muchas veces en vuestros centros, cómo conectamos cuando llevan catéter, cuando llevan fístula, pero importante y sobre todo, hablar con la familia antes de conectar al niño en diálisis, cómo ha estado, si ha vomitado, si ha tenido fiebre. Colocaremos al niño en la camita en posición segura, siempre monitorizado. Depende de la edad del niño, no te va a decir si le duele la cabeza, si se está mareando, si tiene ganas de vomitar. Imaginaros, durante la conexión, monitorización, control de los parámetros, como hacemos cualquier enfermera. Los pacientes pediátricos requieren una vigilancia extrema por su gran labilidad y su falta de comunicación. La desconexión, igual. Informamos a los papás. Muchos de nuestros papás están en la sala durante la diálisis. Se pueden quedar con el niño, pueden participar de nuestros cuidados, les informamos de cómo va todo, ellos pueden verlo, les da seguridad. Hay papás que prefieren, bueno, por circunstancias, son familias que hay niños más pequeños, hay más niños en casa que hay que atender. Hay familias que dejan al niño el diálisis y antes de acabar vienen para recogerlos. Esto se les da, se les ofrece todas las opciones. Complicaciones como en el adulto, hipotensiones, mareos, disfunción de catéter. Como conclusiones para acabar, siempre que no sea posible realizar una diálisis peritoneal, la aparición de nuevos equipos y material adecuado, líneas neonatales, dializadores pequeños, nos permiten realizar en nuestra unidad una diálisis con toda la seguridad y con todo su tratamiento efectivo. No obstante, la habilidad de nuestros niños, de estos pacientes, hacen que la práctica de la hemodiálisis requiera de un equipo técnico específico y que la técnica se realice por personal experto y entrenado en el manejo. Los niños normalmente, que yo sepa, no he visto lo contrario, se dializan en el hospital, no se dializan en centros privados, en centros externos al hospital. Y bueno, sobre todo destacar la importancia de la interacción humana, el estar allí, un gesto, una mirada, una caricia, una mano. Nos hemos pasado unas cuantas diálisis así, como veis en esta diapositiva. Gracias, Carmen, por tu intervención, súper interesante. Vamos muy pasados de tiempo. Yo tengo una tercera después de Carmen López. Intentaré hacerla muy rápido para que no nos pasemos y no perjudiquemos al resto de ponencias. Hola, muchas gracias por habernos invitado y darnos la oportunidad de presentar un poco de pediatría en hemodiálisis. Soy Carmen López, soy la TCAE del Servicio de Hemodiálisis de la Vall d'Hebron. Como mi compañera ha dicho, aquí está nuestra sala, consta de 5 camas, una de ellas está aislada por si el paciente lo requiere. Y qué decir del perfil de la TCAE en hemodiálisis. Sería, como más o menos hemos explicado todos aquí, reunir una serie de cualidades humanas. La sensibilidad, la empatía e incluso la creatividad son esenciales para trabajar y tratar con estos peques. Uno de los mayores desafíos que nos encontramos en nuestra unidad para realizar la técnica es la colaboración de estos niños. ¿Qué les ocurre? Les ocurre pues, que tienen miedo, esto les crea una ansiedad, también llegan a llorar. Esto no va a impedir que los conectemos, pero sí que es verdad que pone muy difícil que colaboren y que se toquen. Por lo tanto, la figura de la TCAE tiene que estar presente un poco para ayudar a esta enfermera a poder hacer la conexión. Las familias no están en la conexión y en la desconexión, por eso también los niños están un poquito más inquietos, más irritables. Todo también depende de la edad.
Aquí podríamos decir que como las funciones serían pues, brindar ese cuidado y ese soporte continuo para garantizar el éxito y la seguridad en el tratamiento. Una de las cosas que también, evidentemente, el TECAE está siempre presente es para preparar y manejar un poquito en cuanto a limpieza y el material necesario para realizar las sesiones de hemodiálisis. Si no conoce el material, siempre es más difícil el poder controlar si hace falta algo, si es muy necesario un material o no. También sería recibir a los pacientes cuando son su primera diálisis, se les enseña un poquito la sala que tenemos de familias para que coloquen allí sus cosas, hay una taquilla, se les da una llave, si necesitan los pañales o otros utensilios. Se les acompaña a la sala de nuevo cuando son el primer día, que no lo conocen bien el recorrido, y cuando entran en diálisis se les pesa, se les talla y se les acomoda en su cama y se les monitoriza. En cuanto a la seguridad del paciente, pues como es de entender, la pulsera identificativa, la baranda si la precisa, etcétera, etcétera. Aquí hablaríamos ya de un poquito cuando hay conexión, desconexión y durante la sesión, que sería pues estar muy alerta a estos pequeños signos de malestar, de complicaciones, como bien ha dicho mi compañera, dependiendo de la edad, por mucho que tengamos monitorizados, ellos no saben expresarnos si les duele algo, si tienen ganas de vomitar, entonces pues tenemos que estar muy atentos, en ocasiones casi pegados a ellos. ¿Qué tendríamos que hacer también? Pues cubrir esas necesidades básicas que serían la alimentación, la termorregulación, el apoyo emocional, el entretenimiento, puesto que son niños. Los niños siempre reclaman el qué, o a sus familias o a alguien que les haga caso. Si pueden comer, que no todos en su sesión de diálisis pueden comer, se les proporciona un desayuno un poquito, pues con mucho mimo, mucho mimo le ponemos, eso es verdad. Después también tendríamos, al finalizar la sesión, se vuelven a pesar, porque es necesario para saber un poco cómo ha ido esa diálisis. Los niños, cuando acaban la diálisis y todo está bien y no requieren esperarse un poco porque se encuentren mal, se les vuelve a acompañar a la sala de familias, donde se encuentran con su padre, madre o el acompañante que haya venido ese día, y se hace un pequeño feedback de cómo ha estado en la sesión, porque ellos preguntan cómo se han encontrado. Y un poquito, si todo está bien, pues ya marchan a casa hasta el día siguiente. Os hablaré un poco ahora, muy brevemente, de la sala cuando se vuelve a poner en marcha para prepararse para el día siguiente. Como podéis imaginar, hay una limpieza y desinfección de los monitores, por dentro lo que pide es el servicio técnico y por fuera las superficies, de cara a evitar al máximo posible los contagios. Las bateas que utilizamos para cada paciente son personalizadas e individualizadas, cada uno tiene la suya, y prepararíamos el material que necesitamos para la diálisis de la siguiente sesión. También he de decir que, como los monitorizamos y en un momento dado podemos necesitar pues, o el aspirador o el oxígeno o la toma de vacío, etcétera, etcétera, comprobamos también que siempre funcionen. No vaya a ser justo que cuando la vayamos a necesitar no nos vaya, que eso puede pasar. Otra de las cosas que haríamos diariamente sería pedir las dietas para el día siguiente, para esto que hablábamos de personalizarles y mimarles un poco en su desayuno si así pudieran hacer. Y también pediríamos el material específico para los siguientes tratamientos, que no nos falte nunca el material esencial para poder dializarse. Aquí ya hablaríamos un poco de la parte más tierna, que sería la humanización en el hospital nuestro y en hemodiálisis pediátrica concretamente. Como mi compañera ha dicho, tenemos aula hospitalaria. De ella se pueden beneficiar los pacientes hospitalizados de larga duración e incluso nuestros pacientes, porque también hacen sesiones tan largas como 3-4 horas y pierden clase pues 3 días mínimo a la semana, con lo cual hacen un seguimiento muy exhaustivo con profesor, su tutor, y hacen allí sus deberes, estudian para los exámenes, etcétera, etcétera, y perder así el menos posible de tiempo escolarizable. Entonces, entraríamos en la parte que también ha comentado ella, que tenemos pues, otros miles de oportunidades de entretenernos, como serían payasos, magia, música, voluntarios, y siempre estarían en la sesión si el niño se encuentra bien y está bien. Si el niño lo que prioriza es que descanse o no, ese día no se ha encontrado bien, no entrarían en funcionamiento. Esta otra parte sería, acabo ya,
pues que le damos un poquito más de toque para que estos niños se encuentren que siempre tienen allí algún motivo para celebrar, que se pierden muchas veces carnavales o no pueden ir al cole el día que les tocaba hacer la rúa. Allí también hacemos un poquito de esta función, ¿no? De decorar, de hacerles participar. Otra de las partes sería la más personal, que es que su cumpleaños a veces también se lo pueden, pues no sé, o perder o lo tienen que celebrar allí. Pues nosotros le damos también un poquito de importancia y de protagonismo a ese paciente ese día. También creamos vínculos. ¿Por qué digo esto? Pues porque las familias crean vínculos con los pacientes, con las enfermeras. Incluso una vez trasplantados alguno de ellos, como hacen amistad, vienen durante su ingreso a participar de juegos y de cosas en familia con la que todavía tiene su tratamiento en marcha. Y para finalizar, muchas gracias por haberme atendido. Bueno, pues intentaré ser muy breve porque vamos fuera de tiempo, nos hemos pasado del tiempo de la sesión, pero reconozco que es muy interesante el punto de vista de la pediatría y el punto de vista de enfermería y de los cuidados es muy específico, ¿no? Bueno, yo os hablaré simplemente, yo tengo el placer de coordinar un grupo, de ser el coordinador del grupo de infancia y adolescencia, no sé si todos lo conocéis, se creó hace ya más de un año un grupo de infancia y adolescencia, un grupo de trabajo dentro de Alfer, y os digo que es un honor porque realmente para mí lo es poder coordinar este grupo. Aquí habéis varios miembros de este grupo. La motivación es, pues, principalmente es dar importancia a las cosas específicas que tiene la pediatría, que ahora hemos visto muchas, pero sobre todo porque la enfermedad renal crónica, se ha dicho aquí varias veces, es un 15% aproximadamente o más, porque van creciendo, y aún así tenemos muchísimas reclamaciones, muchísimas cosas en las que no se nos hace caso, no se da importancia que consideramos los pacientes renales, ¿no? O consideráis, yo en mi caso no lo soy. Pues imaginaros todavía lo que será eso en una enfermedad renal crónica en niños que cumplen los criterios para ser enfermedad rara. Con lo cual, todos los niños con enfermedad renal crónica tienen una enfermedad rara. Las enfermedades raras lo que tienen justamente es eso, que no se destinan los recursos proporcionales, porque evidentemente los recursos son finitos y no se puede destinar todo lo que se necesita, ¿no? Pero verdad que pagamos los mismos impuestos y pagamos exactamente todo igual, aunque tengamos una enfermedad rara, pues también tenemos el mismo derecho a que se nos atienda en igualdad de condiciones. Entonces, uno de los objetivos de este grupo es justamente eso, el reclamar, el dar evidencia de que también los niños con una enfermedad renal crónica tienen los mismos derechos que el resto y hay que intentar buscar ese punto de vista y colaborar. Este grupo, el que os digo que es un placer para mí coordinarlo, es un grupo muy heterogéneo donde habemos padres de niños con enfermedad renal, como es mi caso, personas que han sido enfermos renales desde niños y que ahora son adultos, que tienen todo ese bagaje. Hay psicólogos de los diferentes alferes provinciales, hay trabajadores sociales y tiene la potestad de incorporar cualquier perfil que consideremos adecuado para el tema que estamos tratando, ¿no? Hicimos un primer trabajo el año pasado, que fue una guía de transición, que antes lo ha comentado Daniel, basado en una visión diferente, no porque llegues a 18 años has de cambiar a adultos y ya está, sino que tenga una visión y un acompañamiento de ese niño para que realmente pueda hacer una transición adecuada y no se dé el problema que es el momento de mayor abandono del tratamiento, ¿no? Ahora en lo que estamos, que es lo que venía a comentaros, básicamente es que estamos trabajando en los aspectos psicosociales de los niños con enfermedad renal crónica y de sus familias, porque como decía la doctora Madariaga, no se entiende la nefrología pediátrica sin las familias. El niño es un menor de edad y tienes que cuidarlo a él y a su familia, porque si su familia no está bien, tampoco el niño lo estará, ¿no? Entonces, lo primero que estamos haciendo, y lo tenemos ahora mismo establecido, y aprovecho para decirlo, si alguien quiere leer el QR, tenemos una encuesta de calidad de vida de los cuidadores. Es una encuesta que, aunque es larga, porque para sacar los datos válidos ha de ser larga y ha de estar validada, lo hemos hecho de la manera que sea más rápido posible de contestar. No hay que escribir nada, solamente es clicar en botones. Y hay 3 bloques. Un primer bloque de datos socioeconómicos, un segundo bloque sobre la calidad de vida, que mide la calidad de vida, y un tercer bloque que se basa en el estilo de afrontamiento que tiene cada persona, ¿no? Lo que queremos con esto es obtener datos, porque los datos son valiosos, para poder aplicarlos, ¿no? Poder aplicarlos en las terapias, poderlos aplicar a nivel institucional, poder ofrecer datos de cuál es la situación real, ¿no? La calidad de vida se basa en esta escala, que es el Impact of Family Scale. Es la que nos ha parecido más adecuada y mide diferentes, tiene 24 preguntas y cada una mide pues diferentes afectaciones de la calidad de vida, ¿no? Y por último es la escala de estilo de afrontamiento, que es la Brief Copec 28,
con 28 preguntas, y lo que hace es buscar la forma en que afronta esa familia, ese cuidador, cómo afronta el problema que tiene, que es que su hijo tiene una enfermedad renal, ¿no? Porque todos vemos evidente, y yo estoy convencido, que está muy relacionado la forma en que tú afrontas los problemas con cómo eso afecta tu calidad de vida, ¿no? Pero hay que plasmarlo con datos más científicos, ¿no? Entonces, esa es la intención de esta encuesta. Y nada, os animo a todos los que tengáis conocidos o en vuestros alferes tenéis familias con niños con enfermedad renal, por favor, difundirlo, porque nos interesa pues, tener el máximo de respuestas posibles. Y nada más, siento haberme extendido tanto. Gracias.